Vamos directos al grano. Es un clásico, un dilema de manual en cualquier entorno laboral. De repente, de la nada, llega esa instrucción de arriba que es, bueno, completamente imposible de cumplir o que rompe absolutamente todo lo que ya estaba establecido. ¿Qué hacemos exactamente en ese preciso instante? Hoy, en este análisis, vamos a darle la vuelta a la forma en la que gestionamos esas directrices sin pies ni cabeza, y lo haremos utilizando tácticas reales de dinámica laboral. Porque, a ver, pensemos un segundo en qué ocurre realmente cuando recibimos esa orden absurda. La primera reacción, casi por instinto, suele ser agachar la cabeza, decir sí a todo y acatar la instrucción. Pero rasquemos un poco la superficie. Esa obediencia ciega ante proyectos que sabemos desde el principio que van a estrellarse tiene unas consecuencias brutales. Cuando inevitablemente el proyecto colapsa, ¿quién creéis que suele cargar con las culpas? Exacto, ¿quién ejecutó la tarea, quedando en una posición de absoluta desprotección? Así que para desgranar todo esto paso a paso, esta es nuestra hoja de ruta. 1. El problema de obedecer ciegamente. 2. Autoridad frente a razón. 3. Cómo detectar órdenes absurdas. 4. Respuestas inteligentes sin conflicto. Y 5. La estrategia de protección definitiva. Punto número 1. El problema de obedecer ciegamente. Resulta muy tentador pensar que acatar cualquier solicitud nos convierte en el empleado del mes, ¿verdad? Sin embargo, ejecutar una orden que hace aguas por todas partes, solo porque es lo que ha dicho el jefe, es literalmente una trampa mortal para nuestra carrera. Porque, seamos realistas, al final del día lo que mandan son los resultados. Si invertimos un montón de tiempo y recursos en algo que desde el minuto 1 olía a fracaso, ese fracaso va a recaer directamente sobre nosotros, arruinando nuestra credibilidad por completo. Pasamos al punto número 2. Autoridad frente a razón. Y aquí llegamos al núcleo de la cuestión, a una de las confusiones más épicas del mundo de la empresa, mezclar la autoridad con la razón. Fijaos, ocupar un cargo directivo no otorga, por arte de magia, un mejor criterio o un conocimiento absoluto sobre cada tarea. Muchas veces las decisiones que vienen desde la autoridad nacen de las prisas, de la presión del momento o del puro desconocimiento de lo que implica el trabajo del día a día. Por el contrario, la razón se nutre de la trinchera, del conocimiento operativo real y del más puro sentido común. Sección 3. ¿Cómo detectar órdenes absurdas? Vale, aquí entra en juego lo que podemos llamar la regla de las 3 alertas rojas. Primera, la orden no tiene absolutamente ningún objetivo claro. Segunda, entra en colisión directa, de frente con instrucciones que nos habían dado antes. Y tercera, nos fuerza a hacer una chapuza, a trabajar deprisa, mal y sin los recursos necesarios. Si una directriz cumple con alguno de estos puntos, alerta máxima, es un desastre garantizado. Entonces, ante esas señales de alarma, decir simplemente vale, lo hago, es el peor error táctico posible. La jugada inteligente nos exige 3 pasos fundamentales. Primero, detectar ese fallo, darnos cuenta de la situación. Segundo, hacer una pausa. Esto es vital, respirar para no comprometernos en caliente. Y tercero, pedir concreción. Hay que preguntar, oye, ¿qué prioridad exacta tiene esto? ¿Cuál es el plazo real? ¿Con qué recursos contamos? Cuarto punto, respuestas inteligentes sin conflicto. Ojo aquí, el primer instinto cuando nos piden un imposible suele ser el rechazo frontal, pero soltar un esto es una tontería en medio de la oficina es un error garrafal. Crea un conflicto automático, levanta muros defensivos y da una imagen súper amateur. La sinceridad brutal en este escenario no soluciona absolutamente nada, de hecho lo empeora todo muchísimo. En su lugar, la elegancia lo es todo. Fijaos en esta respuesta. Perfecto, para hacerlo bien necesito que me confirmes por escrito el criterio. Es una frase maestra. Empezar con ese perfecto desarma cualquier tensión y demuestra total cooperación. Pero la magia está en la segunda parte. Exige claridad y, sobre todo, deja un rastro documental. Es la forma más diplomática de hacer que un superior se replantee la solidez de lo que está pidiendo, sin que parezca en absoluto un desafío. Otra opción increíblemente útil es poner a la autoridad frente al espejo de la realidad operativa. Si priorizamos esto, dejamos pendiente esta otra tarea. Los recursos y las horas del día son los que son, finitos. Al poner sobre la mesa que la nueva urgencia frena en seco un proyecto que ya está en marcha, estamos pasando el peso de la decisión directamente a los hombros de quien da la orden. Son ellos los que deben decidir qué se sacrifica. Y el último recurso clave es marcar nuestra línea roja operativa. Con los recursos actuales puedo llegar hasta aquí. Es una declaración de hechos puros y duros. No es una queja ni muchísimo menos. Al establecer ese límite operativo desde el principio, mantenemos unas expectativas totalmente realistas y un tono 100% constructivo, borrando cualquier sombra de insubordinación. Y llegamos a la sección 5, la estrategia de protección. Vamos a ver la cruda realidad de la oficina con un ejemplo muy claro. Un proyecto que se va a pique. Las consecuencias para nosotros son la noche y el día dependiendo de un solo detalle.
Cuando ese plan mal diseñado fracasa, la persona que dio la orden suele esfumarse. Si no hay documentación, quien ejecutó la tarea queda a los pies de los caballos, totalmente expuesto. Pero si hay documentación, un correo, un simple mensaje, estamos blindados. Que quede claro, dejar las cosas por escrito no es de ser miedosos, es ser rigurosos y muy profesionales. Todo esto nos lleva a actualizar un concepto que ha quedado bastante obsoleto. La verdadera competencia profesional ya no es ser un soldado que acata órdenes en silencio. Un buen trabajador, de verdad, es alguien que sabe pensar de forma crítica, que tiene el valor corporativo de levantar la mano y advertir de los riesgos con educación, y que tiene la meticulosidad de documentar los procesos para salvaguardar a todo el equipo. A lo largo de este análisis hemos desmontado esa trampa de las directrices ineficaces, armando un buen sistema de autodefensa, usando la razón, poniendo límites con diplomacia y dejando siempre rastro escrito. Sabemos que las dinámicas de las oficinas son un auténtico laberinto, pero con estas herramientas en la mochila se navegan muchísimo mejor. Y para terminar, dejemos una reflexión en el aire. Pensadlo bien, ¿cuál es esa orden absurda, la que tiene menos sentido de todas las que habéis presenciado en vuestra carrera? A veces, recordar los despropósitos del pasado es nuestra mejor armadura para el futuro.